Esta combinatoria de las palabras rosa, rojo, flor, vestido de, se besa con, es tanto un leitmotiv que va a hilar Jinete en sus tres partes, o por lo menos en dos, como una estructura, ¿no?, de combinatoria que nos sirve para hacer de zona conceptual, sonora y verbal. Conceptual porque estamos trabajando el binarismo de género, cómo se organiza, ¿no?, nuestra manera de pensar y relacionarnos en la vida a partir de las oposiciones. Unas oposiciones a veces tan frágiles como pueda ser el tono de un color, rosa-rojo, aquí vamos ya acercándonos a la semántica, o la pequeña variación que hay entre estas dos palabras, una S y una J, una O y una A, ¿no? Estos morfemas, que en otras palabras, no en esa, se asocian con los de género, la O y la A, creíamos que a partir de una combinatoria, ¿no?, y nosotros somos grandes fans de grandes artistas de la combinatoria, como pueda ser en poesía Gertrude Stein y en música Steve Reich, que es un músico que nos influyó para esta pieza que hemos escuchado, cómo la combinatoria a cierto grado disuelve la posibilidad de mantener ese binarismo, porque es imposible mantener tanto la memoria como la comprensión de esa combinación infinita, ¿no? Entonces, el rosa-rojo, que se escucha en Jinete 3 y en Negro, que es una pieza derivada del fragmento 3, está en susurro, ¿no? La cualidad del susurro, creíamos que, bueno, que el susurro de alguna manera borra un poquito más el género. En la voz susurrada es más difícil de reconocer. De hecho, creo que hay un taller en K2M en el que han puesto esta pieza y han dicho que era un hombre chiquitito quien lo pronunciaba. Entonces, esa cualidad del susurro en otro momento no será susurrado, pero aquí es una pieza de 9 horas, la que sería la combinatoria total de rosa-rojo, y usamos una sección para negro, ¿no? Vamos a ver. Sí. Bueno, esto se ve un poco Que habéis escuchado antes. Pues nada, nos encontramos con esa, o sea, desplegamos, teníamos el sueño de haber hecho esa pieza de 9 horas de rosa, todas las combinaciones entre rosa, rojo, divididas entre la audición, o sea, la escucha en estéreo, en 2 canales, y el segundo nivel de probabilidad sería el de 2 elementos, rosa vestido de rojo, rosa vestido de rosa, etcétera, y luego con una flor genera el tercer elemento, que ahí sí tampoco tenemos que explicar nada de la semántica de esas decisiones, ¿no?, del vestido y el de con una flor. Entonces, esa pieza de 9 horas está esperando a un productor que la quiera producir, que tendría, yo creo, la forma de una instalación sonora de la que se pueda entrar y salir, pero sería bonito que existiera en el mundo esas 9 horas. Y decidimos... Tuvimos el encargo de José Luis Espejo para hacer una pieza para la radio del Reina Sofía y decidimos hacer una pieza audible, bueno, o que generara una escucha posible, que no fueran esas 9 horas, y decidimos editarla y generarle una forma musical que fuera escuchable además en el formato radio, porque entendemos que es un formato específico, que no todas las piezas sonoras funcionan para ser escuchadas así, y sí decidimos que era pues esa idea del trasvase de la cuadrafonía al estéreo, pues nos daba también la posibilidad de hacerla más binaria todavía o hacer más fuerte la violencia de ese binarismo con el canal derecho y con el canal izquierdo, ¿no? Entonces, como habéis un poco podido escuchar durante la audición, aquí decidimos cómo generar esos 2 materiales, un material de base, que es esa base que se repite de forma casi obsesiva durante toda la pieza, que es la combinatoria susurrada de rosa y rojo en todas sus combinaciones, ¿vale? En realidad, le decimos hasta aquí están aquí están todas las combinaciones posibles que ahora lo voy a pasar igual aquí. Ya se van viendo como los detalles. Ese es un tipo de material, que es ese material que es una especie de rejilla, en la cual generamos también una ventana que es de 7 segundos, en la cual
fue un cálculo también que hicimos en la práctica, en la cual se iba a insertar un material completamente diferente, que es el material 2, que es el poema negro, que es el que se va a ir insertando en las grietas que deja la estructura o la rejilla binaria, sería un poco la norma, y la transforma y la modifica a partir de un punto determinado. Empieza a generar, no sé también si os habéis dado cuenta, una diferencia, se separan el canal izquierdo y el derecho, empiezan a abrirse también con una periodicidad constante, que es una especie de distorsión que genera esa entrada de ese material completamente nuevo, que además trae el sonido ambiente, el sonido de la calle, etc. Entonces, esa estructura acaba por colapsar de un cierto modo, esos dos materiales acaban por colapsar y sí genera, o tuvimos como que generar un final compuesto, porque así ya también explico yo esto, ya te paso a ti el micro, con la idea de que nosotros nos interesan los procesos, los procedimientos, o sea, del conceptualismo, del automatismo, también como nombrabas a Steve Reich, también del minimalismo, nos interesan esas operaciones, pero no nos interesa convertirlas como en máquinas que funcionen solas, como en muchas piezas de muchos artistas que nos encantan, pero nosotros tenemos un acercamiento un poco más bastardo en ese sentido. Nos interesan las máquinas, nos interesan en este caso los procedimientos combinatorios, pero nos interesa también intervenirlas y tomar decisiones y hacerlas, ¿no? Entonces ahí sí decidimos que el final, esa manera de que no fuera coger 11 minutos de las 9 horas y pegarlos ahí, sino componerlo para hacer una escucha que contara algo, que dijera algo, que hiciera algo. Y por eso el final sí es un final que podríamos decir un poco como más libre, no en el sentido solo de inspiración sonora o incluso ornamental o algo así, sino después de todo este trabajo, esta tesis, como la desplegamos en una pieza sonora y a través del sonido, ¿no? Y es esa especie de la sección final, que sí es una decisión de composición que tomamos María y yo. Entonces, bueno, de momento. Sí, pues el poema que aparece, que va interfiriendo en la rejilla combinatoria de rosa, rojo, ese poema de no te he entendido, ¿no? Quiero este que hemos escuchado, es un poema muy, 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 muy sencillo que, digamos, calcaría una situación de habla cotidiana, muy, muy, muy cotidiana. Es casi prácticamente literal, o sea, a mí me interesa mucho pensar la poesía como una intersección entre lo que has oído y lo que se podría llegar a oír. Esa inclinación, a veces vas más hacia lo que se podría llegar a oír pero no has oído nunca, y a veces hacia lo que has oído literalmente, incluso has grabado y has transcrito, como en esa fluctuación. Entonces, el poema tan sencillo, ¿no?, de una interacción que guarda un secreto al final, porque no sabes de qué están hablando hasta el final, eso es ya composición, digamos que primero interfiere en la estructura y hay en un momento dado cuando se abre y aparece por arriba, ¿no?, es la estructura, la rejilla la que baja por abajo, ¿no?, la rejilla, el susurro, ¿no?, como las combinaciones normativas, pero también las del deseo, atravesando una situación de evidente, digamos, gusto mutuo, ¿no?, como de interacción para algo que no está enunciado, ¿no? Eso me parece lo más, de lo más emocionante del lenguaje, ¿no? Todo lo que hace pasar sin decir. Menos hay, digamos, 4 frases, digamos, que no serían tan posibles de oír en una situación cotidiana, y es donde entra la poesía, hacer la ficción del habla. Podría haber sido oído, pero no fue oído, y sin embargo está ahí, ¿no?, que sería háblame, háblame, dime, ¿no? En ese momento, digamos que eso se lo puede permitir el poema. Sería más complicado en una situación de deseo, en una tienda, llegar a decir dime, como con ese grado de intimidad. O rojo vestido de rosa con una flor rosa, rosa vestida de rojo con una flor roja. Esto es la capa del poema, ¿no?, en la que hacemos una ficción del habla que nos trae una parte de esa experiencia real que está evidentemente ahí, pero no dicha así, ¿no? Y entonces con este poema tan sencillo que termina con la palabra cinturón, que bastante inesperada, nos apetecía dejarlo ahí, como dice Fran, después añadir la cola del se besa con como matérica, ¿no?, sin tanta combinación.
y capturar un momento de deseo por arriba y por abajo. Entonces, siempre, como veis, creo que de todo lo que hemos contado, hemos hecho tanto en la pieza como en la obra, como en la zona, esta fluctuación entre la metáfora y lo literal, entre enseñar el material y simbolizarlo, ¿no? Y es un poco, creo, algo que seguimos haciendo en Jinete 2, que ahora la estamos produciendo. Entonces, bueno, hasta aquí es lo que os queríamos contar sobre nuestras piezas y quizá, no sé si que hablamos primero y luego la escuchamos o la escuchamos de nuevo y luego hablamos. No sé cómo sentís, cómo vamos de tiempo. Sí, yo creo que quizá. Vale, no, nosotros estamos a gusto, pero pues quizá hablamos, que enlazamos con esto y podemos después escucharla otra vez. Igual está bajado ahí, ¿no? Bueno, también. Si esto llega ahí, También se puede. sí. ¿Queréis decir algo? Bueno, que madre mía, qué maravilla oíros hablar. Es apasionante ver y escuchar vuestro proceso. Creo que habéis entendido muy bien la idea de encuentros sonoros, que es hurgar un poco en el proceso y al fin y al cabo, pues aquí somos aprendices de artista, entonces está muy bien ver cómo construís todo ese mundo y realmente apasionante, como digo, pues de ver cómo vais engarzando vuestros lenguajes para construir algo, ¿no? Y se ve, o sea, me gusta mucho ver ese proceso porque no es, digamos que utilizáis elementos que podrían quedarse como muy estrictos, ¿no? En la combinatoria y en la repetición y conseguir, sin embargo, que sea muy que sea digestivo, o sea, que puedas y que se comprenda muy bien desde fuera, porque es como que generáis una sensación de comprensión extraña, porque por un lado hay esa repetición constante, pero por otro lado está llegando algo, ¿no? Y no sé muy bien qué preguntaros, porque habéis dejado bastante claro todo, pero... Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros por todo. Qué interesante. Que mi pregunta igual es un poco predecible, pero me interesa mucho que ya que precisamente queréis darle hasta un carácter performativo, que no estuviera grabado, que no fuera auto... Que no, ¿no? Como tú has mencionado, Frank, que no fuera una cosa, una máquina, ¿no? Que funcionara por sí misma. Claro, si partimos, que igual es mucho suponer, pero si suponemos que todo movimiento es gestual en mayor o menor medida, es semántico, si no metafórico, semafórico, pero ahí también hay otra información, otro desplazamiento. Por supuesto es metonímico, porque todo gesto refiere a un cuerpo y ese cuerpo está connotado y ahí hay una identidad, sobre todo cuando estáis tratando cuestiones, como tú decías, marcadas en sentido corporal, identitario de género. ¿Cómo juega? O sea, en esta combinatoria, en esta performatividad, he entendido, la verdad que muy bien, o sea, lo habéis explicado muy bien, la relación entre sonido y poesía, pero me deja un poco en blanco cómo habéis respondido eso luego con la corporalidad, ¿no? Con la performatividad que estaba ahí en juego. Nada más. Sí. ¿Te refieres en esta pieza o en Jinete? Bueno, hay varias, claro, es que como es todo tan fractal, digamos que yo, en mi opinión, en esta pieza tiene que ver la performatividad con el susurro. Es como el uso de la voz en la grabación. Y, o sea, cómo se pone el cuerpo para decir la pieza en la grabación. En Jinete, en la obra escénica, en el fragmento 3, la combinatoria de Rosa Rojo emerge de unos pads de batería que vamos activando con la claqueta que... No, la parte de Rosa Rojo es sin la claqueta. Es como una improvisación que hacemos Fran y yo a partir de escuchar nuestro cuerpo en el centro del espacio cuadrafónico. Vamos dejando salir los audios de Rosa Rojo que van ocupando el espacio. Entonces, digo eso en concreto sobre la sección de Rosa Rojo.
sobre la pieza de jinete hay movimiento, hay un movimiento en el espacio, hay tipos de recitado diferente, ¿no? Y la performatividad, que yo también la entiendo como la de quien escucha, no solo de quien emite. O sea, son cuerpos en el espacio y quien escucha está dentro del sonido con nosotros. Estamos juntos, nos rodean en círculo. Trabajamos dimensiones performativas sencillas y yo diría que estas son las más básicas, ¿no?, de la pieza. Sí, evidentemente para la pieza creo que lo comenté el tema de que cuando se nos llega el encargo y había que hacerla para radio, pues efectivamente la performatividad se convierte, o sea, se transfiere de otra forma. Como bien dice María, lo del susurro fue una decisión, yo creo que de carácter performativo, y también lo de la grabación del poema del habla lo hicimos con sonido de ambiente de calle. O sea, queríamos que hubiera una textura una textura determinada a nivel meramente sonoro, pero también de situación y de performatividad, y también del cuerpo, como traje el cuerpo de una forma radicalmente distinta. Era la forma de alejar esas dos situaciones de la mayor forma posible. Fueron muchas tomas del poema, y hay una tercera, en realidad hay una tercera fuente sonora, y es que el poema luego lo grabamos en intimidad máxima, que sea un poco truco de compositor, lo dejo ya dicho. Con María lo grabamos muchas veces para encontrar el tono perfecto de máxima intimidad en el que desaparece el sonido de calle. Entonces hay un tercer nivel de cuerpo en el que de repente a ti el cuerpo se te acerca mucho más. Que fue grabado, esto ya así en plan, ya que habéis venido en el baño de la casa de María. Y el cuerpo suena distinto que si estás en el balcón. Entonces, bueno, quizá a nivel acústico sí genera esa idea performativa, aunque sea una pieza radiofónica, ¿no?, en este caso, o acusmática. Sí, la verdad es que se me había olvidado el poema, que hay una de las decisiones de recitado, porque no sé, nosotros, claro, como decía, trabajamos con performatividades sencillas a partir de, digamos, de grado 0 habla, y si llamas grado 1 a recitado, digamos que este recitado, este poema está más hacia el habla, ¿no? Queríamos que se quedara el grano del habla, o sea, que no es lo mismo decir, le digo hola, hola, que luego ahora, por ejemplo, en la pieza se me está yendo al poema, ¿no? Le digo hola, hola, esa pausa esconde más el grano del habla, ¿no? También por la elección de las palabras, porque en mi opinión un texto trae su forma de recitado, es la manera que yo tengo de trabajar, no es que lo leo solamente de así o así, ¿no? Intento forzarlo a un lado a otro, pero lo trae. Por ejemplo, en la pieza hay un manifiesto feminista que es un poema, o sea, y desde que nos pusimos a trabajar se nos hizo evidente que tenía que ser muy alto, muy gritado, y el cuerpo se pone hacia eso. En ese sentido yo distingo de interpretación, porque no es tanto que haces un papel y lo lees de aquí o así, sino que en la energía del texto está la energía de la performance, ¿no? Entonces en negro queda algo más, se oye la respiración en un momento dado, que la respiración, esa respiración un poquito más densa que es propia de ese tipo de interacción, ¿no? Como que te pones nerviosa y bueno, ese.
Sí. Bueno, en la improvisación en el plano de metáforas tiene que ver con lo que acaba de explicar María también de los grados, ¿no? de la situación de habla como situación cero de interpretación, podríamos decir, ¿no? O de performatividad de un tipo, ¿no? Entonces, nosotros teníamos claro que tanto en Hacía un ruido había dos situaciones de habla. Empezaba hablando yo y en un momento dado también hablaba María, ella, yo, o sea, intentando acercarlo a lo más posible a esa situación de profundidad de habla. Entonces sabíamos que en el plano de metáforas, el plano de metáforas se nos vino como una necesidad formal en la pieza, como una necesidad, como hemos explicado, de poner sobre la mesa todos estos problemas en una pieza. Y bueno, ahí tenemos unas reglas, tenemos una estructura en la que nos permite bailar un poquito. Podemos bailar un poquito. Y ahí está, creo yo, el vértigo y la tensión que gana esa parte. De hecho, tenemos el problema de que como es la 7ª vez que hemos hecho Jinete 3, pues cada vez nos tenemos como que reinventar ciertas cosas, otras se mantienen fijas porque son necesarias, porque son estructurales, porque son andamios, y también nos guardamos algún secreto entre nosotros para ese momento. Y siempre hay algún momento de ponernos de verdad en tensión. Porque también nosotros no venimos de una formación actoral ni en la cual podamos reproducir eso, que se puede hacer fenomenalmente desde la interpretación. Nosotros lo hacemos desde lo performativo en ese sentido, en exponernos de verdad ese vértigo en el momento. Sí, o sea, eso también hace que también la obra dependa de quien escuche. Por ejemplo, que digamos en la parte de improvisación, cuando desvelamos que Rayo de mí, río de ti, cuando dijimos Rayo de mí, río de ti, que es de María Arnal en Barcelona, la gente como se alegró tanto, ¿no? O sea que eso también lo hace la improvisación, como cómo se recibe o bueno. Sobre lo cromático, ¿no? Que el diseño de luces lo hizo Óscar García Villegas, que es nuestro director técnico. También pensamos mucho cómo no replicar las luces, que era factible, ¿no? Las luces de una pista. Igual que habíamos decidido no hacer la música electrónica, cómo no replicar esas luces. Y sin embargo el rojo, que lo baña todo, nos pareció que era el momento en el que podíamos hacer ese cruce y envolvernos a todos de rojo como una manera de estar en la pista a partir de un sonido que ya empieza a ser muy abstracto, ¿no? Entonces queda ese rojo de la pista. El rojo cruza la obra, ¿no? Porque el rayo rojo, además semánticamente el rayo rojo no es el rosa rojo. No sé si esto se alcanza pero a transferir, pero ese binarismo, el rojo ya ahí tiene otro sentido. Y el turquesa, esa parte la llamamos el amanecer, cuando el rojo se va hacia el turquesa, ¿no? Y a verse el amanecer. En el último poema, que es la llave de todo lo que has visto, es como si fuera también el plano de metáfora de todo lo que has visto, y sale un rayo rojo entre el rayo verde y Paula. O sea, ese rayo estaba ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, está como cada elección tiene que ver con pensar mucho qué le va a hacer a la pieza, no como que sea ornamental. Y Jinete 2 es una pieza bastante diferente, aunque dentro del mundo del jinetismo, digamos, que sería el momento de formación, el momento de normalización, ¿no? Que planamente sería llamado escolar, o la alfabetización, la escritura, y nosotros, ya que tiene 3 edades esta pieza, sería la adolescencia, paso de infancia a adolescencia. El dispositivo es lo que es diferente, ya no es cuadrafonía, hay una proyección en pantalla para poder trabajar todo el asunto de la grafía, como de la escritura como proceso de normalización y también dónde están las disidencias de esa normalización. Ya no podemos contar. No sé si quieres contar. Y el 1 es prelingüístico. Ahí lo dejo. No sé si... Aquí hay otro micro.
Bueno, sí, efectivamente, o sea, el phasing es totalmente provocado, es la distorsión que genera la entrada del material otro. La primera intervención que hace en el audio es el desfase. Steve Reich, por supuesto, estaba en los referentes, como hemos comentado. Precisamente en esa idea hay una pieza que estuvimos compartiendo María y yo en el proceso previo a la preparación de esto, que es el It's Gonna Rain, que yo te recomiendo que si lo conoces, imagino, y lo habrás escuchado, y es esa idea de que, bueno, luego yo también, en paralelo, ha coincidido con que he estado trabajando mucho en otra pieza a partir de la escucha por auriculares y reflexionando mucho en la fenomenología de ese tipo de escucha, que es muy distinta. Y eso, si la escucháis con los auriculares, está presente. Y eso, obviamente, el origen está en trabajos como el de Steve Reich, por supuesto. ¿Sí? Y luego también la repetición en la parte poética, obviamente, también tiene esa misma base, ¿no? Yo de la primera mitad, ¿había alguna pregunta o de lo del principio que habías comentado? No. Esas eran las palabras que resonaban. Sí. Hola. Volviendo a un plano un poco más amplio, ¿no? Que hasta una de las preguntas más específicas de la pieza, preguntaros cuál es el papel dentro del discurso, dependiendo de que ya os consideráis co-creadores o co-investigadores, ¿no? ¿Cuál es el papel que le dais a la institución y al encargo? Y porque tengo la sensación por cosas que habéis comentado que dejáis en manos de eso los avances o quizás un poco todo este proyecto tan largo, ¿no? O sea, tan amplio, está como legitimado por un cierto circuito de instituciones o entidades y hasta qué medida ideológicamente o vuestra pulsión podría llevaros pues, a hacer algo como más autogestionado, incluso que haga el proyecto que habéis de las 9 horas. Pues, a ver, tenemos varias reflexiones sobre esto. Muy buena pregunta. Creo que el plan de Jinete Último Reino existía antes del encargo de Fefa Vila, por ejemplo. El encargo de Fefa de ¿queréis participar en una sesión de políticas de la noche dentro del programa del Porvenir de la Revuelta? Dentro del orgullo gay mundial, claro, automáticamente nos permitió producir esa obra para un espacio tan bonito como Abierto por Obras en Matadero, y por eso mismo directamente empezamos por ahí, o sea que la influencia de la institución pública para producir la pieza en este caso es total, ¿no? Creo que lo hubiéramos llegado a producir sin ese encargo, pero de hecho nos van llegando encargos y así vamos montando las piezas, sobre todo desde Jinete. Lo que intentamos hacer es pensar mucho cuánto va a afectar esa relación a la pieza. Entonces, por poner ese ejemplo, tuvimos bastantes discusiones, incluso con Fefa, la pobre, sobre cuál iba a ser el papel del programa del orgullo, digamos, del programa más crítico con el orgullo gay mundial que producía el ayuntamiento en paralelo a producir ese evento turístico masivo al que nosotros nos daba muchos problemas políticos. No queríamos contribuir a eso y a la vez era la posibilidad de producir la pieza como la imaginábamos, porque necesitamos unos medios técnicos, por ejemplo, para la reproducción, que cada vez nos cuesta más autogestionar. Y bueno, también es una cuestión de energía, o sea que bueno, son varias cosas. Entonces ahí lo que hacemos es negociar cuánto se va a quedar de esto la institución, cuánto le va a afectar la pieza, cuánto puede afectar a su recepción y cuánto nosotros podemos conseguir que la pieza aparezca y diga algo. Y creíamos que dentro del programa de memoria crítica de la lucha LGTB tenía sentido hacerlo. Probablemente si hubiera sido directamente dentro del orgullo gay mundial nos hubiera comido la pieza, en nuestra opinión. Sobre el encargo, o sea, sobre la producción de las 9 horas, es verdad, creemos que lo que necesitamos es alguien que sepa programar.
porque no se puede hacer a mano, digamos, las 9 horas de combinatoria. Y no sé si quieres... No, que como poder, claro que poder, o sea, piensa que nosotros también estamos en esa tensión, yo creo que como muchos de vosotros, que si sois estudiantes artistas, ¿no? de lo que te da la vida, o sea, a lo que te llega para crear. Entonces, por ejemplo, nosotros sí necesitamos, en el caso de la cuadrafonía, pues eso, hemos pasado ya por... Yo sigo llevando como mis altavoces cuando tenemos que ir a ensayar a un sitio que nos presta, ¿sabes? Que sigue siendo muy precario en ese sentido. Y en esa tensión de lo que te da la vida, lo que le quieres poner tú y lo que te facilita, pues por ejemplo, nosotros para Jinete 2 pedimos la subvención del Ayuntamiento de Ayudas a la Creación y no ha sido todo, o sea, y nos la dieron y ha sido genial. Gracias a eso hemos podido tener un local, por ejemplo, un mes, que no tenemos local para ensayar, pero por otro lado nos ha condicionado a la producción y lo hemos descubierto y lo hemos hablado y hemos sufrido esas tensiones de es que ahora estamos empujando algo que normalmente hacemos con somos nosotros los que le decidimos el ritmo a la pieza, ¿no? Y en esas estamos, o sea, seguimos negociando con esa fricción entre los trabajos alimentarios, las vidas personales y ponerle a la pieza, porque queremos que ocurran cosas y que salgan. Y para eso, pues una cuadrafonía es una decisión de producción muy fuerte, porque ya te condiciona dónde lo puedes hacer, dónde no. Y lo mismo con con Jinete 2, pues igual hemos tomado unas decisiones de producción, queremos hacer una pieza que tiene un dispositivo tecnológico que ya nos está condicionando a que vamos a necesitar pues un caché determinado, en el sentido de que para que se pueda pagar eso, ¿no? Entonces, bueno, me parece una pregunta muy pertinente y está viva, además, que nosotros lo seguimos como el loop, ¿sí? Venga, pues si os apetece. Sí, ¿os apetece escucharlo? Pues muchas gracias. Ya. Sí, vale, pues nos bajamos ahí y gracias por venir, vamos a escuchar. Rosa. Rojo. Rosa. Rosa. Rosa vestida de rosa. Rojo vestido de rojo. Rosa vestida de rosa. Rosa vestida de rosa. Rosa vestida de rojo. Rojo vestido de rosa. Rosa vestido de rosa. Rosa vestido de rosa. Rosa vestida de rosa. Rosa vestida de rosa. Rosa vestida de rosa. Rosa vestida de rosa. Rojo vestido de rosa. Rojo vestido de rosa. Rosa vestida de rojo.
Rosa vestida de rojo. Rosa vestida de rosa con una flor rosa. 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 Quiero un rosa vestida de rosa con una flor rosa. Ah, ok, ahora. Rosa vestida de rosa con una flor rosa. Ah, ok, ahora sí. Rosa vestida de rosa con una flor rosa. Ahora sí me dices. Rojo vestido de rosa con una flor rosa. Ah, ok, ahora sí. Rojo vestido de rosa con una flor rosa. Quiero un Rosa vestido de rosa con una flor roja. ¿Un qué? Quiero un Rosa vestido de roja con una flor rosa. ¿Un qué? No ten. Quiero un Rosa vestido de rosa con una flor roja. no ten. Quiero un Rosa vestido de rojo con una flor roja. no te he entendido, dice un. Quiero un Rosa vestido de rosa con una flor roja. ¿Un qué? No te he entendido, dice un. Rosa vestido de roja con una flor roja. ¿Un qué? ¿Un qué? Me dice un qué. No te he entendido, dice un. Quiero un Rojo vestido de rosa con una flor roja. ¿Un qué? ¿Un qué? Me dice un qué. No te he entendido, dice un. Quiero un Rosa vestido de roja con una flor rosa. ¿Un qué? ¿Un qué? Me dice un qué. No te he entendido, dice un. Quiero un Rojo vestido de rosa con una flor roja. entro. Rojo vestido de rosa con una flor roja. Entro. Rosa vestido de rosa con una flor roja. Viene. Viene. Rosa vestido de rosa con una flor roja. Entro. Se mueve. Viene. Entro. Rosa vestido de rosa con una flor rosa. Se mueve el aire. Viene. Entro. Se mueve el aire. Viene. Dejó de respirar, le digo, dice. Viene. Se mueve el aire. Viene. Le digo, dice. Entro. Se mueve el aire. Viene. Dejó de respirar, le digo, dice. Hola. Hola.